Dios le bendiga, sean bienvenidos. Mateo capítulo 5 versículo 38. Estudio bíblico verso por verso. Aleluya. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: el amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aleluya. El Señor empieza aquí enseñando cómo en el Viejo Testamento, cómo en la ley. Recuerden que estamos ya bajo la gracia. Estamos en un nuevo periodo del tiempo de Dios. Dice Jesús que en antes oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué quiere decir eso? En la ley, si usted le hacía daño a una persona, vamos a decir el mismo ejemplo que Jesús dice, si usted le daba un golpe a una persona y le quitaba un diente, la Biblia dice que usted tenía que reponer ese diente, usted tenía que pagar. Igualmente como a usted también le quitaran un diente. Si usted robaba algo, tenía que usted reponerlo. Si a usted le hacían un daño, le hacían un mal, la persona que agredió, la persona que, vamos a decir, por un golpe te hizo perder un ojo, también así mismo, ojo por ojo, diente por diente, había que pagar. Pero aquí el Señor, ahora en la gracia, el Señor viene y nos dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué quiere decir eso? El que te haga un mal, hazle un bien. El que te dé un golpe, no respondas con otro golpe. El Señor dijo: no resistas al malo, a tu enemigo, al que te hace daño. Y eso parece de locos. Eso parece algo injusto. El mundo no entiende estas cosas. Pero el Señor Jesucristo nos está demostrando su amor. Nos está demostrando y nos está haciendo hacer estos mandamientos para que seamos igual a Él. Un Dios que, a pesar de que el hombre ha sido malo, Él ha sido bueno con el hombre. El Señor nos llamó a ser pacificadores. Y por eso Él dice: si alguien te hiere en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. No pleitees, no guerrees. Acuérdense que el Señor le estaba hablando en ese tiempo a judíos que estaban bajo el régimen romano. Y los romanos abusaban de los judíos, abusaban de su poder. Y muchas veces de cualquier manera, porque a un soldado le daba la gana, te daba un golpe. O como hicieron con José de Arimatea, que le obligaron, viniendo él del campo, le dijeron: carga el madero, porque Jesús no podía cargarlo. Y lo obligaron a hacerlo. Por eso el mismo Señor dice aquí: y al que quiera ponerte a pleito o quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Él lo estaba diciendo porque estos judíos experimentaban esto todos los días. Los romanos abusaban de su poder. Y los romanos eran personas a los cuales ya los judíos le tenían rencor, le tenían odio, los consideraban como sus enemigos. Gentiles, hombres que estaban fuera del pacto de Dios, venían a imponer su dominio sobre ellos y ellos estaban bajo este régimen. Entonces Jesús le enseña el amor, le enseña cómo vencer el mal. Jesús nos dio estos mandamientos para que nosotros lo hagamos. El que te obligue a llevar 1 milla, ve con él 2. Hazle el bien.
El que te quiera quitar la capa, que quiera robarte. La capa era algo con lo que se cubrían ellos del frío. Era tu cobertura. Era un manto que tenían. Si a ti te la quitaban, tú ibas a quedar con frío, a la intemperie. Y el Señor le dijo: el que te la quiera quitar, no pleites con él, déjasela. Eso es lo que el Señor nos enseñó. Y estos mandamientos están para cumplirse, para que nosotros los hagamos. El versículo 42 dice: al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El que quiera, el que te pida, dale. Muchas personas, una persona, escuché una vez un bon, hablando de un bon, de una persona de la calle, una persona pobre, que le pedía dinero, y muchos de ellos piden dinero en la calle, ¿sí o no? Y sabemos que muchas de estas personas están en la calle con hambre, pero muchos de ellos quieren dinero para sus vicios, ¿sí o no? Sí. Pero el Señor aquí dice: el que te pida, dale. Sea pobre, sea, ¿verdad? La persona tal vez va a hacer cosas malas con eso, pero tal vez la persona va a comprar algo de comida. Muchas veces la persona te puede pedir algo, y si para tú asegurarte muchas veces de que no vaya a malgastarlo en cosas malas, tú le puedes decir: te puedo comprar un sándwich, te puedo comprar una soda, te puedo comprar algo para que tú comas, puedo ir contigo allí a la tienda y comprarte una chaqueta, algo. Pero el que te pida, dice el Señor, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si está en tu capacidad, porque también no vamos, ¿verdad?, a prestar lo que no tenemos. Si nosotros tenemos y podemos, debemos ayudar al prójimo, al que está en necesidad. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Señor aquí, recuérdese que en la ley Él está hablando que era así. En la ley, a mi enemigo yo lo tenía que tener de lejos. A mi enemigo yo tenía que hacerle la guerra. A mi enemigo yo podía tenerle en la ley, ¿verdad? Era mi enemigo, nada que ver con él. Pero ahora el Señor dice: a esos enemigos, a esos que me quieren el mal, a esos que me quieren matar, a esos que me persiguen, a esos que me ultrajan, a esos que le hacen daño a la iglesia, tenemos que orar por ellos. Tenemos que demostrarle amor. ¿Cómo yo le demuestro amor a una persona que me desea el mal? Nada más Dios puede hacer eso. Sí. Y muchas personas dirán: pero yo no puedo, eso es imposible, ¿cómo yo voy a hacer eso? Cuando el amor de Jesucristo entra en tu corazón, cuando Dios verdaderamente, tú tienes un encuentro con Jesús, Él te da ese amor. Porque Dios, la voluntad de Dios es que todo hombre venga al conocimiento de la verdad. Es que todo hombre sea salvo y vaya al cielo. Y con nuestro ejemplo de amor hacia el ser humano, nosotros podemos ganarnos esa alma. Hay algo que al hombre le es difícil pelear en contra de eso: cuando tú demuestras amor. El hombre más malo y más perverso, cuando tú le demuestras este carácter que te hace mal y tú le demuestras amor y tú le haces un bien, y cuando él no te saluda, tú le saludas, eso va calando en su corazón, porque ese amor es de Dios, y el amor de Dios rompe cadenas. Entonces dice que nosotros tenemos que hacerle bien a los que os aborrecen, que oremos por los que os ultrajan y os persiguen. Esa gente que andan matando a los cristianos alrededor del mundo, esas personas que nos persiguen, que cuando les predicamos y le damos un tratado lo tiran al suelo, que nos gritan,
que muchas veces predicando en la calle nos abuchean, nos hacen cosas malas. No hacerle un daño, no hacerle mal, no resistirlo, sino demostrarle amor. Eso es lo que el Señor está diciendo que hagamos. Y oiga, ¿para qué? Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús nos da el ejemplo de cómo es Dios con el ser humano. Dios no anda tapándole el sol a los malos. Dios no hace llover solamente en la casa o donde se siembran, donde los hombres buenos siembran. Dios hace llover para todos. Dios hace salir su sol, dice su sol le pertenece a Él. Y lo hace salir sobre los que son malos, los que son más perversos. Porque Dios tiene paciencia con el hombre a ver si se arrepiente. Así nosotros también tenemos que tener paciencia con el malo. Tenemos que hacerle bien a los que nos ultrajan. ¿Para qué? Para que verdaderamente podamos decir, yo soy hijo de Dios. Porque si soy hijo, ¿verdad? Los hijos se parecen a los padres. Si soy hijo, tengo que actuar como mi Padre. Jesús vino a revelarnos el amor del Padre. Jesús vino a revelarnos verdaderamente cómo era Dios. O cómo es Dios. Y dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, ¿qué recompensa, qué cosa tan grande yo hago amando al que me ama? Eso es muy fácil. Porque aún los hombres más malos, en este tiempo, cuando él compara a un publicano, está diciendo, un publicano era una persona que colectaba taxes. Un publicano era una persona que en aquel tiempo era judío, pero colectaba taxes de los judíos trabajando para los romanos. Y los judíos tenían esas personas al menos, porque eran ladrones, cobraban de más. Eran judíos que en vez de ayudar al pueblo, lo desayudaban. Y las personas los tenían como hombres malos. Entonces por eso Jesús lo compara un publicano y dice, hasta los publicanos, los hombres malos, también aman a los que los aman. Pero el Señor nos está diciendo, es mayor tu recompensa, es mayor el acto de amar a aquellos que son tus enemigos, los que te ultrajan y te persiguen. Y versículo 47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y recuérdense que los gentiles somos nosotros. Que en ese tiempo, mientras Jesús en ese momento estaba hablando, no estábamos bajo el pacto de Dios. El Señor le está hablando a los judíos, le está hablando a la iglesia, le está diciendo, ustedes como judíos ven a los gentiles que pelean en contra de ustedes, que no nos llevamos con ellos, pero qué gran cosa hacen ustedes si solamente aman a sus amigos y a sus familiares y no a sus enemigos. Porque aún los gentiles que no tienen la ley de Dios, aún los gentiles que están fuera del pacto y adoran falsos dioses, ellos también aman a los que los aman. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oye, qué palabra más poderosa dice Jesús aquí. Que yo me hago perfecto, yo puedo ser perfecto, yo puedo actuar perfectamente cuando actúo de esta manera. Porque esta es la forma como Dios actúa. Jesús le llama perfección cuando yo demuestro amor. Nosotros una vez éramos enemigos de Dios. Nosotros en un tiempo no queríamos saber nada de Dios. Éramos desobedientes. Éramos personas que no pensábamos en Dios. No íbamos a la iglesia.
Vivíamos como nos daba la gana, le hacíamos daño a la gente, a las personas. Y aún Jesús nos libraba de la muerte, nos perdonó, nos justificó, tuvo paciencia hasta que viniéramos a sus pies, nos protegía, nos guardaba, nos daba alimento. Cuántas bendiciones el Señor nos dio mientras éramos sus enemigos. Ese es el amor verdadero, cuando nosotros podemos demostrarlo a los demás. Porque Israel se le había enseñado que tenían que amar a los de su nación, a los de su pueblo. Pero a las otras naciones, a los gentiles, ténganlo de lejos. Ahora el Señor dice, no, tu prójimo también es aquel que está afuera, que yo quiero que venga, que con tu ejemplo, con tu amor, con tu paciencia, Él pueda venir a los caminos. Sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Me perfecciono cuando yo actúo de esta manera. Amén. Y esa es la forma de Dios santificarnos a través de sus mandamientos. Esa es la forma de Dios apartarnos y que nos reconozcan como hijos de Dios. Capítulo 6 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El Señor aquí está hablando sobre las limosnas. Dice que no hagamos las cosas para que nos vean, para vanagloria, para que el hombre diga, mira qué bueno, qué dador es esa persona. Usted ve, por ejemplo, los artistas allá afuera, las grandes donaciones que dan, y ellos tocan trompeta y dicen, mira lo que yo di, lo que yo hice. Y el Señor dice, si tú haces eso, no hay recompensa para ti. Si tú lo haces para que los hombres te vean, si tú le das al pobre, al necesitado, para gloriarte, tu Padre que está en los cielos no te va a dar recompensa, porque tu recompensa será la alabanza de los hombres. Sí. Dice el versículo 2: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. En otras palabras, cuando dice tocar trompeta, está dando un ejemplo. No hagas alarde, no lo andes diciendo. Dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor estaba hablando específicamente de los fariseos, que le gustaba la alabanza de los hombres, los religiosos de ese tiempo. Les gustaba hacer las cosas en público para que los hombres digan, wow, maestro, mira qué ejemplo, mira qué bueno es este hombre, para que lo alabaran. Pero ellos quedaban sin recompensa de Dios. Ellos no sabían que delante de Dios a eso no le agradaba, pero a ellos les gustaba la atención de los hombres. Y Jesús les llama hipócritas. Versículo 3 dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. ¿Qué quiere decir tu mano derecha de tu izquierda que no sepa? Que cuando yo dé con esta mano, ¿verdad? Tengo dos manos. Cuando yo dé con esta mano, el Señor está hablando como si las manos tuvieran memoria, como si las manos supieran lo que hacen, como si las manos tuvieran un cerebro. Está hablando de una forma metafórica. Él dice que tu mano derecha, lo que dio, la mano izquierda ni siquiera sepa. O sea, no lo digas a nadie, ni a ti mismo te des gloria, ni tú mismo te digas, wow, qué bien lo hice. El Señor dijo que cuando hagamos algo para Dios, digamos, mal siervo soy, porque hice lo que me mandó a hacer mi Señor. Para que no sobresaltemos,
para que las cosas buenas que hagamos, sí reconozcamos que Dios es que la produce en nosotros, pero no por nuestra propia voluntad o fuerza o para nuestra vanagloria lo hagamos. No para demostrarle nada a los hombres, más bien para hacerlo por amor a Jesús, por amor al Padre, por amor a Dios. Entonces, oiga qué cosa, cuando lo hago en secreto, y yo he visto personas que han dado ofrendas así, en emisoras, en televisión, y mandan una ofrenda y dicen anónimo, ni siquiera ponen su nombre. ¿Por qué? Porque ellos han leído esta palabra y quieren hacerlo en secreto. Y cuando tú lo haces en secreto, que los hombres no lo sepan, entonces Dios te bendice. Dios ve eso y te recompensa. Y no solamente en esta tierra, sino en la vida eterna. En la vida próxima, donde estemos en el cielo, cuando vayamos con Jesús a vivir con Él, allí vamos a recibir galardones. Por cada limosna, por cada ofrenda, por cada diezmo, por cada cosa que nosotros hicimos aquí en la tierra. Por el Señor. Así que no hagamos nada por vanagloria, no hagamos nada por nuestro propio ego, por orgullo, sino para Dios. Aleluya. Jesús y la oración, y con esto terminamos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. También a ellos no solamente les gustaba dar limosnas en frente de los hombres, también les gustaba orar en la sinagoga y en el templo. Acuérdense que en aquel tiempo la sinagoga era como un pequeño templo, una pequeña iglesia, lo que hoy tenemos, donde ellos se reunían, leían la palabra todos los sábados. Y el templo grande, donde estaba el arca del pacto, donde Dios había dicho que le construyan este templo, donde allí habitaba la presencia de Dios. Y allí en el templo las personas iban a orar. Entonces allí, entre medio de las personas, el Señor especifica, oraban parados. Oraban para que la gente lo viera. Oraban para que la gente escuchara sus grandes palabras, como oraban a Dios. Pero el Señor dice, este tipo de personas que oran así, para que lo vean, incluso eso nos pasa a nosotros. A veces nos invitan a hacer una oración enfrente y queremos usar grandes palabras y queremos orar de una forma, para que la gente diga, wow, qué bien ora, qué bien, Entonces no es para eso. Y claro, hay que orar con pasión, hay que orar, usted puede orar, pero la cosa que Dios dice, el Señor dice, la intención del corazón. ¿Cuál es la intención por la cual tú estás orando de esa manera? La intención, la de Jesús. Versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El Señor nos da el ejemplo de cómo tenemos que orar. El Señor nos da cómo Él oraba. El Señor usualmente, cuando usted lee los evangelios, Él se iba a un monte, un lugar apartado, un lugar separado, porque la oración, mucha gente tiene una idea mala de la oración, que creen que es solamente para pedirle a Dios, para pedirle algo. Pero la oración es un momento de intimidad, de cómo hablar con Dios, cómo tener una relación con Dios. Dos personas, para poder conocerse y poder tener intimidad, tienen que hablar, tienen que pasar tiempo juntos. Entonces, esto es lo que quiere decir Jesús con la oración. Entra en tu aposento o en tu cuarto, en tu habitación, y cerrada la puerta, allí en privado, allí tú solo, tú y Dios, que te está viendo en ese lugar que tú estás allí, ora a tu Padre, que Él te está viendo en el secreto. Ahora, no quiere decir que no podemos orar en público. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Porque estas personas oraban en público, en frente de las personas, pero con la intención de que lo vieran y que lo alaben. Porque también la iglesia hace oraciones. Por ejemplo, cuando vigilamos, cuando se hace culto de oración, oramos unánimes, oramos juntos, ¿verdad?
Hay su momento para orar con la iglesia, hay su momento para orar con su pareja, hay su momento para orar en grupo con personas, con hermanos, pero hay momento mayormente donde tiene que ser a solas con Dios. Jesús le enseñó a los discípulos cómo él oraba en secreto. Dice el versículo 7: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, los gentiles oraban con repeticiones. Eso se le llama rezo, recitar. Oraban no del corazón. Aún los judíos hasta el día de hoy oran con un libro. Dios no quiere una oración mecánica. Dios no quiere que tú le hables mecánicamente con repeticiones, que diga 200,000 Padre Nuestro. Eso no es orar. Jesús nos enseñó: no hagan vanas repeticiones, sino que oráramos del corazón. Las veces que los apóstoles oraron y que Jesús oró con sus palabras, oró de una forma espontánea. Dios no es un robot, Dios es una persona. Nosotros, si yo hablo con uno de ustedes, usted no me va a escuchar repitiendo una y otra vez las mismas cosas. Usted me va a decir que estoy loco. Porque una conversación se trata de una forma espontánea, de una forma natural. Así mismo debe ser la oración. No con repeticiones, no con recitando cosas. Ahora sí, en la oración yo puedo acordarle a Dios su palabra. Señor, tú dijiste, y puedo recitar la palabra. Pero eso es una forma de acordarle a Dios lo que Él ha dicho. Y cuando digo acordarse, ¿verdad?, no malinterprete, porque Dios sabe todo. Dios no necesita que yo le acuerde nada, sino que los apóstoles y el mismo Señor oró de esta manera, diciéndole: Señor, acuérdate que tú dijiste. Diciéndole a Dios, reclamándole las promesas. Porque Dios, a pesar de que lo sabe todo, lo ve todo, Él le gusta que en mi humanidad yo le hable a Él como un ser humano. Entonces, el Señor nos dice: no repeticiones, porque Él sabe las cosas que nosotros necesitamos. Muchas veces y mayormente debemos orar por los demás, no tanto de una forma egoísta, por mí, porque así oran, dice el Señor, los gentiles, haciendo vanas repeticiones, ¿verdad? Y por eso Él dice: orando, porque Él sabe de lo que ustedes tienen necesidad. Pidamos por los demás, pidamos por las naciones, pidamos. No es que nos pidamos por nosotros, claro, pero mayormente hay gente que solamente ora por ellos. Señor, dame, Señor, mi problema, Señor, ayúdame. Y Dios nos ha mandado a orar por los demás. Versículo 9 dice: vosotros pues oréis así. Y el Señor nos da un patrón, nos da una forma como orar. Aleluya. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y recuerde y mire algo, que la oración va dirigida ¿a quién? Al Padre. Al Padre. El Señor siempre nos enseñó que oremos al Padre. Y dice: ¿dónde está el Padre? Específicamente la oración que el Señor nos enseñó: en los cielos. Él está en el tercer cielo, el Señor está en su trono, y nuestra oración va dirigida hacia Él. Padre nuestro. ¿Y por qué Padre? El Señor nos está tratando de enseñar de que así como un hijo viene a su padre en confianza con una necesidad, nosotros podemos venir confiados a Él. Él es nuestro Padre. Los judíos no le llamaban Padre a Dios, sino que lo tenían como una persona allí, como un juez, como una persona que estaba allí, y ellos oraban Adonai. Pero el Señor fue el que vino a introducir esta palabra: vuestro Padre, que somos ahora hijos, que podemos venir confiados ante Él, que Él no nos va a rechazar.
Por eso dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo primero que el Señor nos enseña es a entrar ante la presencia del Señor, reconociendo su presencia como nuestro Padre, y luego adorando y alabando su nombre. Esta palabra que dice santificado sea tu nombre es una palabra de adoración, es una palabra de exaltación, de reconocer a nuestro Dios, que no estamos viniendo delante de cualquier persona. Es nuestro Dios, nuestro creador, y Él merece adoración, reconocimiento, que Él es un Dios santo. Luego el versículo 10 dice: venga tu reino. Algo importante que el Señor especificó que debemos orar, porque acuérdese que nosotros vivimos en un plano terrenal, y la Biblia dice que Dios es espíritu, y el mundo espiritual y el mundo terrenal, aunque habitan en el mismo lugar o están entrelazados, el Señor dice: venga tu reino. Porque acuérdese que el pecado hizo que Dios se alejara. Dios echó a Adán y a Eva de su huerto. El pecado hizo que el reino de Dios, el Espíritu Santo, se fuera de Adán. Entonces el reino de Dios que está en el tercer cielo, el Señor dice: oren de esta manera, que el reino venga a la tierra. Cuando Jesús sanaba a un enfermo, echaba fuera demonios, Él decía: por esto conocemos que el reino de Dios está entre vosotros. Porque hay milagros, hay señales, hay cosas que suceden en el mundo físico que son provocadas por el mundo espiritual. Entonces queremos que el reino de Dios, su presencia, su gloria, su majestad, que los ángeles que son parte del reino estén en medio nuestro. Por eso Él dice: venga tu reino. Y esa palabra tiene mucho de qué hablar, pero hoy no tenemos tiempo. Dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y eso va conectado a la palabra que dice: venga tu reino. ¿Por qué dice hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra? ¿Por qué tengo yo que orar para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra? Si Dios es soberano, si Dios es todopoderoso. Le he explicado antes que Dios le dio al hombre este plano terrenal. Dios le dio al hombre el gobierno de este plano terrenal. Y Dios, como habita en un plano espiritual, Dios tiene reglas y Dios se somete, o Él mismo respeta esas reglas. De que los espíritus inmundos, ni los ángeles, ni el mismo Dios, ni Satanás pueden hacer cosas en este mundo terrenal a menos que un hombre terrenal las pida, o ore por ellas, o las desate en este mundo. Por eso es que Satanás necesita brujos, satanistas y hombres que declaren una palabra de maldición sobre nuestras vidas, sobre la vida de los creyentes. Porque Satanás mismo, siendo un ser espiritual, no puede irrumpir en el mundo terrenal. Él necesita un cuerpo para manifestarse. Asimismo, Dios nos dio el Espíritu Santo para que la vida de Cristo se manifieste aquí en la tierra a través de nosotros. Por eso Él dice: tu voluntad hágase aquí en la tierra. Un hombre, cuando ora a Dios y clama a Dios, por eso es tan importante la oración, trastorna y cambia la circunstancia del planeta y de las cosas que suceden en los reinos. Cuando un hombre dice: Padre, que tu voluntad, que es perfecta en los cielos, porque allí no hay desobediencia, allí los ángeles obedecen a Dios, que sea así en el cielo, así mismo se haga en la tierra. Y por eso esa oración es importante hacerla y pedirle: Señor, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder aquí en la tierra. Señor, que tus ángeles se manifiesten aquí, que tu espíritu sane, que tu espíritu liberte, que tu espíritu rompa cadenas. Y dice el versículo 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dándonos Jesús a entender que a pesar de que nosotros tenemos el vigor y la fuerza para trabajar y obtenemos pan, nosotros tenemos que saber que el que nos provee se llama Dios.
El que nos provee se llama Jehová. Que el pan que nosotros comemos no viene simplemente por nuestro trabajo, sino que el Dios que nos da la salud, el Dios que nos da el aliento de vida, el Dios que nos guarda y nos protege, nos da la fuerza para trabajar y obtenerlo. Si Dios maldijera la tierra para que no diera frutos, nosotros no pudiéramos sembrar ni hacer nada. Y Él es que dio una palabra, una ley de que la tierra produzca frutos. Y nosotros por eso podemos alimentarnos y comer. Todo viene de Él. Entonces por eso el Señor dice: el pan de cada día, dánoslo hoy. Y esto podemos también aplicarlo a un sentido espiritual. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos hablando de un pan espiritual. Danos el pan de cada día. ¿Cuál es el pan? Su palabra. Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Cada vez en la Biblia que tú ves la palabra pan, se está comparando simbólicamente a Cristo. Y su palabra, que es el verbo de Dios, el logos. Jesús es la palabra plasmada. Necesitamos ese pan todos los días para poder vivir. Necesitamos un pan terrenal para mantener este cuerpo físico, pero necesito un pan espiritual para mantener este cuerpo espiritual, para mantener viva la llama del Espíritu de Dios en mí. Versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí este mandamiento o esta oración, esta petición, tiene a muchas personas atadas. Dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si yo le pido a Dios: Padre, perdóname, ¿verdad? Como yo perdono a mi prójimo. Si yo no perdono a mi prójimo, yo no puedo venirle decirle a Dios que me perdone. Aún en la oración, Dios nos enseñó que todos los días tenemos que pedirle al Señor perdón por cualquier ofensa que tengamos. Porque mientras estemos en esta tierra, cometemos errores. Estamos en un cuerpo de muerte. Estamos en un cuerpo que no es perfecto en la perfección de Dios. Tenemos defectos. Se nos olvidan las cosas. A veces nos irritamos y decimos cosas que no debemos decir. Entonces tenemos que perdonar y pedirle perdón a Dios también. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una cosa que el Señor le dijo a sus discípulos, y para esto es la oración, muy importante. Las personas que tienen problemas con las tentaciones, con el pecado. Jesús le dijo en el Getsemaní a los discípulos: orad para que no entréis en tentación. Y aquí el mismo Señor nos enseña y nos enseña a pedirle a Dios: Padre, no nos metas en tentación, no permitas que caigamos en tentación, porque tenemos un enemigo, el tentador, que todos los días está tratando de hacerme caer en pecado. El pecado es lo que me aleja de Dios. El pecado es lo que hace que las maldiciones vengan. El pecado es lo que hace que mi vida se convierta en un caos. El pecado hace que yo muera espiritualmente y físicamente. Entonces, ¿por qué no quiero caer en tentación? ¿Por qué tengo que rogarle todos los días a Dios: ayúdame a no caer en tentación? No permita que yo entre en tentación, mas líbrame del mal. Es importante pedirle al Señor: Señor, líbrame, defiéndeme, pelea por mí. El salmista David así oraba: Señor, combate contra los que me combaten, pelea en contra de mis enemigos, ayúdame, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Y por eso el Señor nos enseña en oración a pedir de esta forma. ¿Por qué podemos pedirle a Dios de esta forma? Porque el mismo Jesús dice así: porque tuyo es el reino y tuyo es el poder. O sea, Dios tiene dominio sobre el cielo y la tierra.
Cuando habla de reino. Cuando dice poder, Él tiene la capacidad de hacer todo esto que le estoy pidiendo. Y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Y aún la gloria, ¿por qué? Porque para Él es la gloria. Porque para Él, de todas estas cosas que yo le pido, de todo lo que Él es, el suyo es el reino, el poder, y aún la gloria le pertenece a Él. Por los siglos de los siglos, amén. Y oiga lo que Jesús termina diciendo aquí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también y perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si yo no perdono a mi hermano, Dios no me perdona. Y por eso hay muchas personas que andan bajo maldición. Hay muchas personas que andan bajo pecado. Hay muchas personas que andan atadas por Satanás, por un espíritu inmundo, porque no han perdonado en su corazón a quien le hizo un mal. Por más mal que te hayan hecho, por más mal que una persona te haya herido, tú tienes que perdonar a esa persona. Porque Dios, cuando tú vengas a pedirle perdón a Él por el mal que tú has hecho en contra de Él, Él no te va a perdonar. Sino que Dios te va a decir, o Dios dice en su palabra, ve primero y perdona a tu hermano. Entonces tú puedes venir a pedirme perdón a mí y yo te voy a perdonar. Muchas personas andan y no lo saben, que están atados porque no sueltan un rencor que tienen en el corazón. En oración muchas veces es necesario perdonar, confesar con la boca, decir, yo perdono a fulano, me hizo mal, sí Señor, pero yo decido perdonarlo, aunque tú sientas el dolor, aunque sientas el rencor, pero hay liberación cuando tú perdonas. Hay liberación cuando tú confiesas el perdón. Y eso es un tema que también vamos a estar tratando. Amén. Pues Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima. Y en la próxima estaremos hablando, aleluya, en el capítulo 6, versículo 16, donde continuamos el estudio bíblico verso por verso. Amén.